Aquí en España hoy el Tribunal Supremo le ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo en el Partido Socialista. Leopoldo Puente, que es el juez que investiga a Ábalos, Cerdán y Koldo, Leopoldo Puente considera que hay incógnitas a resolver sobre esos pagos. Esto tiene su importancia porque no es que el juez del Supremo haya dicho no, es que ni me he mirado el tema, pero como no es competencia mía, se lo pasa a la Audiencia Nacional para que lo investigue y ya verá ella a ver qué hace. No es eso. El juez, en su auto de hoy, va exponiendo las cosas que a él no le cuadran de los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo y básicamente del sistema que tenía el Partido Socialista para sacar dinero del banco y después ir dándole ese dinero en metálico a sus altos cargos y trabajadores para compensarles los gastos en los que estos habían incurrido. En su día el Partido Socialista le mandó al juez una lista de las entregas de dinero que le hizo a Ábalos, Koldo y esta gente. El PSOE insistía en el argumento de que era dinero de devolución del dinero que ellos habían adelantado en concepto de gastos. Presentando tickets, sí, se les devolvía. El PSOE mandó esta lista al Tribunal Supremo, pero la Guardia Civil, en el informe de la UCO, dijo: cuidado, que algunas de las conversaciones que tenemos grabadas entre Koldo y su mujer, en las que hablan de recogidas de dinero en Ferraz, no cuadran con las fechas y las cantidades que el PSOE reconoce haberles dado en esos papeles. Cuando el PSOE vio en los medios, en la prensa, que la UCO estaba hablando de esos supuestos descuadres, y ahí aparecían estas fotos de los sobres y demás como membrete del partido, el PSOE le mandó al juez otra lista, que es una lista de pagos en metálico con el concepto Secretaría de Organización. El partido dice que no le había comunicado esos pagos antes al Supremo porque el juez solo les había pedido los pagos específicamente para Ábalos, para Koldo y para Cerdán, pero que como ellos estaban viendo que existían esas grabaciones en las que Koldo y su mujer, bueno, los suyos, hablaban de otras cantidades, pues que pudo ser que Koldo recogiese esos otros sobres, los de equipo de organización, y que quizá eso explicaba el descuadre. El juez lo que dice hoy es, bueno, eso habrá que probarlo, y además se pregunta en calidad de qué recogía Koldo esa devolución de gastos realizados por Secretaría de Organización, cuando teóricamente él no tenía ningún cargo como tal oficialmente en la Secretaría de Organización, y tampoco consta que después repartiera ese dinero entre las personas indeterminadas que habían incurrido en esos teóricos gastos a nombre de Secretaría de Organización. Ahí el juez desliza su primera sospecha en el auto. En cualquier caso, tanto el PSOE como su exgerente y la empleada a los que el juez llamó a declarar insistieron en que es imposible, decían, que hubiera pagos al margen de lo que figura en la contabilidad del partido, porque dicen esto está auditado, esto está perfectamente registrado al detalle, que las entregas en efectivo son las que aparecen en sus cuentas y que no podía haber más. Pero el juez dice que Koldo ha dado a entender que realmente recibió pagos superiores a los efectivamente contabilizados en esas cuentas. Y el juez, en el auto de hoy, une eso con los testimonios de los imputados en el caso Hidrocarburos, Carmen Pano y Víctor de Aldama, según los cuales ellos entregaron dinero que el partido podría manejar al margen de su contabilidad oficial. Insisto, esto es lo que dicen los imputados Aldama y Pano, pero el juez lo incluye ahí en su auto y dice el propio juez: es claro que en caso de haber existido pagos en metálico distintos a los contabilizados efectivamente, tampoco podrían estar contabilizados los ingresos de los que se nutrían esos pagos. El juez no afirma nada, el juez no dice aquí hay un delito, tampoco descarta que esto fuera así. Lo dice, lo deja ahí. Y señala otras derivadas que el juez, cree que tienen que investigarse. Por ejemplo, si Ábalos y Koldo blanquearon dinero a través del mecanismo de pasarle tickets al partido. El juez dice que, por lo que le han dicho los testigos, no había nadie vigilando si esos gastos que pasaban Ábalos y Koldo eran correctos, porque por encima de Ábalos, en la Secretaría de Organización, no había nadie. Y que, por lo tanto, con que Ábalos firmara, automáticamente se le devolvía en metálico la cuantía de esos tickets sin comprobar prácticamente nada. O sea, sin comprobar ni siquiera si los gastos efectivamente los había generado la persona que pasaba el ticket. Dice el juez que esa falta de control habría permitido que pasaran, para que se les devolviera la cantidad, tickets por gastos de familiares, amigos, un vecino o simplemente un ticket que se hubiesen encontrado por ahí. Esto el juez no dice que pasara, dice que la falta de controles podría haber permitido que pasara. Y también dice el juez en este auto que a él nadie ha terminado de explicarle
qué razones llevaron al PSOE a devolver estos gastos en metálico. Dice el juez que no se comprende con facilidad por qué le iba a interesar al PSOE sacar dinero del banco y contratar a una empresa de seguridad para trasladar esas cantidades de dinero en efectivo hasta la sede del PSOE y terminar dándole ese efectivo a cargos del partido o trabajadores del partido que pasaban los gastos, pero que precisamente por ser gente de la estructura del partido recibía del PSOE dinero, la nómina, por ejemplo, a través del banco. Dice el juez, no se comprende con facilidad. Si a esta gente del PSOE le pagaba la nómina a través del banco, ¿por qué no hacía lo mismo, pagar a través del banco, los tickets de gastos? Y se tomaba la molestia de sacar el dinero y contratar a la empresa de seguridad para llevarlo a Ferraz. Bueno, esto es lo que plantea el juez en su auto de hoy. Dice, son incógnitas. Y dice, es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas tras practicarse la investigación correspondiente en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares e incluso potencialmente delictivas. Esto lo dice el juez. Así que el Supremo dice, investíguese, pero no yo. O sea, el Supremo se queda con la parte de la causa que afecta a Cerdán, a Koldo y a Ábalos, porque Ábalos está aforado y solo lo puede investigar el Supremo, pero el Supremo dice, lo que afecta al partido como tal, esto se lo pasa a la Audiencia Nacional para que lo investigue si considera que hay razones suficientes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.